Yo hubiera preferido que este asunto se pudiera dialogar con algo más de tiempo, ¿verdad? Sin la presión de la inminencia de la fecha de vigencia. Y de hecho, el 19 de septiembre del 2023 radiqué una resolución para que se atendiera este asunto de una manera mucho más serena, pero como los méritos de los asuntos no es lo que decide lo que se aprueba aquí estamos a última hora, realizando algo que se tenía que haber hecho y que esta comisión pudo haber hecho y tenía la facultad de hacer, y yo propuse que hiciera desde septiembre del 2023. Yo quisiera, por favor, que en representación de sus agencias nos explicaran cuáles han sido las razones específicas para la dilación en la aprobación de la reglamentación necesaria. La ley impone una responsabilidad compartida al sector privado y al sector gubernamental. Y hay un reclamo muy justo de que al cabo de 2 años, de casi 2 años, ¿verdad?, esos reglamentos todavía no están. El licenciado Acosta, en representación del Departamento de Recursos Naturales, mencionó que desde el principio de este proceso, la ley se aprobó en junio del 2022, él ha estado presente en las reuniones que debieron haber resultado en el reglamento que todavía no está aprobado. Aparte de las diferencias conceptuales que ya usted señaló, o sea, ¿cómo es que se puede justificar que se tome 2 años la redacción de un reglamento que tampoco requiere la reinvención de la rueda, ¿verdad? Sí. Licenciado, por favor. Pienso que la dificultad está en la redacción de la ley, porque desde mi punto de vista legal, estoy hablando como abogado, no es totalmente clara. Y le pongo un ejemplo nada más. En el primer borrador que yo participé, se prohibían las bolsas plásticas, porque es un plástico de un solo uso. Y un compañero abogado me dijo: Samuel, tú no puedes hacer eso. Yo le dije: ¿por qué yo no puedo hacer eso si la ley habla de plástico de un solo uso? Dice: porque hay una ley de plástico y tú estás legislando por el reglamento. Yo le digo: bueno, ¿y usted no estaba consciente como abogado de que esa ley ya existía? Yo estaba consciente que la ley existía, y aún así lo incluyó en el reglamento. Pero yo entendía que si la ley prohibía todo plástico de un solo uso, era una enmienda tácita a la otra ley. Entonces, hemos tenido varias discusiones teóricas, jurídicas, que yo creo que nos han hecho extender la discusión un poco. Otra discusión que hubo en algún momento era si se violaba o no la cláusula de comercio interestatal, que en el memorial que hicimos para la Cámara de Representantes hicieron, sí, la solicitud que justicia lo evaluara. Sí. Entonces han habido así controversias legales que han hecho que el proceso se extienda, pero ya entiendo de que tenemos un borrador que tenemos que cumple y que lo podemos sacar. De hecho, no es que lo tengan ahora, porque el 22 de septiembre del 2023, el Departamento de Recursos Naturales, en contestación a una petición de información del Senado, septiembre del año pasado, y cito, dice: el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tiene preparado un borrador de reglamento que está en el proceso de publicar, está escrito así, dice, de publicar del aviso público, para citar a la vista pública. Sí. Por lo tanto, esa versión final del reglamento, ustedes le representaron al Senado que estaba lista para el 22 de septiembre. ¿Y estaba lista? Sí, estaba lista. La versión final estaba lista para el 22 de septiembre. Pero esa sufrió enmiendas con relación a la última que tenemos, que vamos a enviar ahora a vista pública. Con relación a la que vaya a ir a vista pública. Sí, a la que tenemos. ¿En qué fecha ustedes tuvieron ese final, ese borrador final? Este último lo tenemos ahora a principios de este año. Pero, licenciado, es que yo tengo aquí la carta de la Junta de Control Fiscal con fecha del 28 de diciembre del 2023, diciendo que después de haber revisado el documento final que ustedes le enviaron, sí, la Junta no tenía ninguna objeción. Esto es de diciembre del año pasado. Sí. Y advirtiéndoles además que cualquier cambio material al reglamento propuesto tiene que someterse nuevamente al proceso, sí, de revisión de la Junta de Control Fiscal. Entonces no entiendo, ustedes le enviaron
Sí. Les representaron a la Junta de Control Fiscal que era la versión final y resultó que no era, y ahora están considerando enmiendas y entonces hay que volver a enviarlo a la Junta de Control Fiscal. Sí, normalmente lo hacemos cuando tenemos cambios en el reglamento o en la ley, porque ellos evalúan leyes y reglamentos. En el caso de nosotros, los reglamentos. Si tenemos un cambio, se los sometemos nuevamente a ellos. O sea que ahora mismo en realidad no es cierto decir que el borrador está listo y que está listo para ir a vista. ¿Qué es lo que ustedes han dicho aquí? Esa no es una declaración correcta, licenciado. Sí, lo que pasa es que se puede tener en un proceso así como el de reglamentación, se pueden tener varios borradores finales y después surgen ideas o surgen críticas y hay que reevaluarlo, se hacen cambios, vuelve y se envía. Eso, yo diría que es el proceso normal de la reglamentación. ¿Cuál es su calendario entonces? O sea, esta enmienda que se está considerando, ¿exactamente en qué consiste? Bueno, esta enmienda es la última que ajustarlo. La que cambia el texto que se le envió a la Junta de Control Fiscal. Es ajustarlo estrictamente a lo que dice la ley, a los elementos que señala la ley. Porque cuando prepararon el reglamento no se ajustaba a la ley. Se ajustaba, pero era más extenso y nos pues señalaron. Entonces no se ajustaba, licenciado. Sí, se ajusta. Lo que pasa es que entre vamos a decir, las críticas legales que recibimos es que podríamos estar legislando, nos estamos excediendo, vamos a decir, de la función que nos correspondía. Señor presidente, solicitaría a través de la comisión que se nos remitiera a cada una de las integrantes la copia del reglamento que fue sometido a la consideración de la Junta de Control Fiscal, la fecha en la que se envió ese documento a la Junta de Control Fiscal, las minutas de las reuniones correspondientes a la aprobación de ese borrador que parece que no podemos llamar final, y el texto de la enmienda que se está considerando en este momento para atender lo que el Departamento de Recursos Naturales llama críticas legales. Así, ¿verdad? Como expresa la compañera María de Lourdes, le damos 5 días calendario para presentar la información requerida. El Departamento de Asuntos del Consumidor, que quiero que esto esté muy claro para el registro, secretaria, porque uno de los argumentos que se ha utilizado es que los sectores afectados por la puesta en vigor plena de esta ley no han tenido tiempo suficiente para prepararse. Pero me parece importante señalar, usted ha acompañado a su memorando, a su ponencia ante esta comisión, una carta circular. Esa carta circular aparece suscrita, aparece firmada por la licenciada María F. Vélez León el 22 de julio del año 2022. ¿Podría explicar, señora secretaria, en cuanto a suscrita en esa fecha, en qué momento se le dio publicidad a esa carta circular? Esa carta circular se le dio publicidad de manera inmediata en nuestra página www.daco.pr.gov. Desde ese momento se comenzaron a realizar distintos operativos en los comercios de Puerto Rico. ¿A qué usted llama un operativo? Tenemos en el Departamento de Asuntos del Consumidor, somos 150 empleados. De estos 150, aproximadamente unos 30 son inspectores. Esos operativos consisten en que vamos a fiscalizar, en este caso a orientar a los comercios con el cumplimiento de nuestro reglamento de prácticas comerciales. Este reglamento dispone en cuanto a la rotulación, cuál va a ser el tamaño de las letras, a qué altura tiene que estar, y en ese momento fuimos a orientar a los comercios con relación a que tenían que divulgar todo lo relacionado con la ley de plásticos de un solo uso. Así es que yo personalmente comencé como secretaria interina en el Departamento de Asuntos del Consumidor el 27 de abril. Desde que comencé... El 27 de abril, disculpe, el 27 de abril de 2023. Desde esa fecha, personalmente acompañé a los inspectores. Esos operativos fui parte de ellos, fui personalmente. Nos reunimos con Azores. ¿En una ocasión, en dos ocasiones? En 2 ocasiones, los acompañé en 2 ocasiones, pero siempre que se hacen operativos con relación a nuestro reglamento de prácticas comerciales, se aprovecha la oportunidad para orientar a esos comercios sobre todo lo relacionado a nuestras leyes y reglamentos, y esto incluye la ley de plásticos de un solo uso. En cuanto a el reglamento, el borrador del reglamento, el 23 de junio
me comuniqué directamente con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales Del año 2023. del año 2023, exponiéndole la preocupación de que teníamos que trabajar en el reglamento para saber estatus para el 28 de agosto. ¿Se comunicó por escrito, secretaria? Fue por escrito a través de mi teléfono celular. Tengo la evidencia. ¿Para qué fecha, repite? El 23 de junio de 2023. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue muy positiva de parte de la secretaria de Recursos Naturales y entonces ella comenzó a trabajar con su equipo de trabajo. El 28 de agosto tuvimos la primera reunión. Nosotros fuimos al Departamento de Recursos Naturales para comenzar a discutir todo lo relacionado con este reglamento. Luego hubo una reunión con DACO y Recursos Naturales el 4 de octubre y el 20 de octubre fue nuestra última reunión donde en cuanto a DACO ya nosotros expusimos todo lo relacionado con el reglamento, aprobamos, ¿verdad?, ese reglamento y entonces de ahí el Departamento de Recursos Naturales iba a proceder con todo lo de la Junta de Supervisión Fiscal y las vistas públicas. De parte de su agencia no hay ninguna objeción al texto que hasta ahora se considera como borrador. Eso es correcto. Licenciado, he notado un argumento repetido que lo han hecho, por cierto, los senadores y las senadoras que me han precedido en el interrogatorio, por el tema del compostaje. Que por cierto, licenciado, sí, hay varias empresas que se dedican, ¿no? Que me parece que sería importante que Recursos Naturales estuviera al tanto de las iniciativas que hay. Pero me parece que la premisa subyacente y de algunas de las ponencias que se leerán posteriormente es que esto es exactamente, parecerían sugerir que esto crea un problema ambiental. Que tener materiales que no sean plásticos de un solo uso significa un gravamen al Estado, imponen un peso desmedido para el manejo de los bienes postconsumo. En su apreciación como representante del Departamento de Asuntos del Consumidor, el que hagamos la transición para eliminar los plásticos de un solo uso y se utilicen otras formas, sean biodegradables o compostables, presenta un auténtico problema ambiental como se ha querido hacer ver aquí. No, yo entiendo que es una solución a un problema. Lo que pasa es que, como toda solución, pues va a llevar un proceso, ¿no?, de adaptación. Pero en términos estrictamente ambientales o de disposición de bienes postconsumo, No. Sería una solución a un problema que tenemos. Y sí hay plantas de compostaje y de reciclaje. Lo que pasa es que no tienen la capacidad probablemente para el volumen que esperamos que llegue. Una última pregunta, licenciado, porque en la última vista que se celebró sobre el tema del cambio climático, que compareció la señora secretaria, mi recuerdo es que habló de que el plan de caracterización, de que el estudio de caracterización de basura, eso estaba listo. Sí, Está listo y está público. Entiendo que sí.